actualmente con el sistema que tenemos de reserva fraccionaria, el principal interés de los banqueros sería tender a crear un banco mundial, porque entonces no habría ningún problema de... Claro, y control absoluto. Claro. ¿Y qué opina de este sistema? ¿Debería de modificarse? Pues evidentemente es una aberración. O sea, bancos tendrían que ser los que el mercado decida. O sea, libertad totalmente. Los bancos, como muchos sectores, son oligopolios generados y protegidos por el Estado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Estado es el que te da la autorización, el que te dice qué normas tienes que cumplir, el que te dice los requisitos, el que te chequea y el que te obliga a que trabajes para él. Porque al fin y al cabo, si te das cuenta, los bancos son un brazo del poder político. Porque le recaudan impuestos, le pasan toda la información nuestra. O sea, si quiebran, los salvan. Si quiebran, les salvan. O sea, yo por ti, para mí, si tú dejas la política, no te preocupes, que te pongo en el consejo de administración. O sea, mi abuela decía esto, son los mismos perros con distintos collares, pero están en la cúpula de las grandes empresas, en la cúpula del sistema financiero y en la política, y van entrando y saliendo y tal. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema que está totalmente podrido. Claro, además el Estado también le gusta externalizar las funciones que no son muy populares, ¿no? Como la banca es privada, entonces los banqueros son muy malos, tal. Les salvo porque si no, bueno, quiebra todo y perdéis vuestros ahorros. Sí, pero como un mal menor, cuando en realidad son ellos mismos que los están controlando y manipulando. Claro. Entonces también en los bancos lo ideal sería fomentar, en este sentido, el depósito bancario como fue originado en el derecho romano, ¿no? Totalmente. O sea, la idea de depósito bancario, o sea, la idea del coeficiente de caja fraccionario es una aberración jurídica. Una aberración jurídica total. No tiene sentido. Tiene sentido, entre comillas, en el contexto en el que está, pero porque es un contexto totalmente pervertido y adulterado. Si tú te das cuenta, tú no puedes elegir. Eso lo he discutido yo también con otros profesores. O sea, es muy difícil discutir esto si no te sitúas en el contexto adecuado. Si no, estás hablando desde una especie de Matrix, ¿no? ¿Habéis visto la película esta de Matrix, ¿no? Que están enchufados y el ordenador piensa por ellos y les hace ver una realidad virtual en la cual ellos se mueven y desarrollan su actividad convencidos de que es la realidad. Y sin embargo es una realidad totalmente ficticia controlada por un ordenador. Entonces, claro, tú no puedes discutir dentro de Matrix porque estás en la ficción. Te tienes que hacer el esfuerzo de salir para poder analizarlo desde fuera. Entonces, si tú te das cuenta, el dinero ya no es dinero, como estábamos comentando antes. El dinero es un medio de intercambio coactivo, impuesto coactivamente, estatal. Y tú lo aceptas porque te dice el Estado por narices que ese es el dinero de curso legal. Y él tiene el poder de decir qué cantidad de dinero tiene que haber en circulación, cuándo emitir, cuándo dejar de emitir, los tipos de interés que se tienen que pagar, etcétera, etcétera. Con lo cual, control absoluto por ese lado. Luego, si ya me estás hablando de que para ti eso es dinero, mal vamos. Porque para mí eso no es dinero. Dinero es otra cosa. Pero desde el punto de vista del contrato que acaba llevando al coeficiente de caja fraccionario, que es el de depósito bancario, que es una aberración, pasa lo mismo. Tú no puedes, es un contrato, por un lado, coactivo. Tú no puedes trabajar, vivir, es prácticamente imposible sin una cuenta corriente, porque te obligan a que tu nómina te la paguen en una cuenta corriente. En dinero fiduciario. Es como si te dicen, no, pero tú puedes elegir. No puedes elegir. O sea, sé realista, sal de la Matrix. O sea, date cuenta de lo que estás diciendo. El dinero está impuesto, pero además tienes que manejarlo a través de una cuenta corriente. Si tú haces pagos, si tú haces cobros, si tú haces... Todo tiene que ser a través de una cuenta corriente bancaria, porque te lo exige el Estado. Si tú haces pagos en efectivo, solamente los puedes hacer hasta cierta cantidad, pero, por ejemplo, algunos están prohibidos. Tú no puedes pagar nóminas en dinero metálico. Te obligan a tener transferencias y cuentas corrientes para controlarte fiscalmente, para saber dónde mueves el dinero, de dónde sale, etc. Y el contrato de depósito bancario es además un contrato de adhesión, que es otra aberración. Tú no puedes ir al banco a discutir las condiciones. O sea, el banco te dice, no, este es tu, firma o no firma, mira, ahí tienes la puerta.
Oiga, pero es que si no firmo no tengo cuenta y no me hacen ingresos, no me pagan la nómina, luego me van a decir, con lo cual estás absolutamente coaccionado a hacerlo. Y nadie te lo explica. No sé si conoceréis a alguien que se haya leído un contrato de depósito bancario. Yo creo que nadie. Tú ibas ahí y firmas, pero es que no te queda otra. O sea, es que te da igual. Porque aunque sea una aberración, lo tienes que firmar. Si quieres vivir, a menos de que te vayas a la montaña, ¿no? Con un taparrabos a cazar conejos. Pero si no, tienes que vivir en la Matrix. Como te salgas, ¡pum!, rápidamente te sacuden. Entonces, en ese caso, como estás obligado y te pone ahí que parte de tu dinero tiene autorización el banco para, mientras mantenga ese coeficiente de caja mínimo, hacer lo que quiera con él, porque se entiende que tú le has transferido la propiedad de eso, que es una aberración. Esto lo trata perfectamente el profesor Huerta de Soto en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, donde, por cierto, a mí me cita siendo alumno suyo, porque ahí le hice yo una puntualización que creo que es muy importante precisamente sobre la no transmisión de la propiedad en el depósito bancario. Pero bueno, da igual, si te lo están imponiendo, no puedes rechistar. Con lo cual, te quitan el dinero, lo duplican, porque es una duplicación del dinero, porque el mismo aparece reflejado en dos cuentas, en la del que se lo prestan y en la tuya sigue apareciendo, porque otra cosa muy distinta sería que se hiciese como se tendría que hacer, que dicen, que te lo quiten, que salga ahí, que en lugar de tener 2.000 euros, tienes 20. Sí. A ver qué pasaría. No, pero tú como dices, no, si tú vas a poder disponer de los 2.000, no te preocupes. Ya, pero es que no, tú no te preocupes, que el banco se encarga. Además, si no podemos quebrar. Si quebramos, viene el Estado, que es el que ha organizado todo este tinglao, que es la mayor estafa a nivel mundial jamás vista, tú no te preocupes. Si esto va a salir adelante, además ya has tenido experiencias, porque en el pasado, bueno, vale, pues venga, cógelo, a mí con tal de que me aparezca ahí, yo lo puedo, sí, tú tranquilo. Es decir, es una ficción totalmente kafkiana, de locos, aceptada por todo el sistema, pero no es libre, es impuesta coactivamente bajo engaños, y si tú lo analizas desde un punto de vista jurídico, no legal, sino jurídico, evolutivo, institucional, es de cárcel. O sea, es una auténtica estafa. Estafa y encima con el agravante de que aunque te lo digan, suponte que no es estafa, que te dicen, no, pero tú lo sabes, sí, lo sabes, pero ¿y qué haces? Coactivamente te lo están imponiendo, con lo cual, coacción. Coacción o estafa, me da igual. O las dos mezcladas. Eso es lo que es el coeficiente de caja fraccionario. Y en manos del poder político, pues ya sabemos lo que es. Tienes emisión de dinero fiduciario, que ni es dinero ni es fiduciario. Tienes la posibilidad de manipular los tipos de interés para aumentar el crédito a tu libre albedrío. Tienes la recaudación fiscal para quitar y sacar dinero del mercado. Tienes el gasto público para gastar lo que te dé la gana. Y tienes el coeficiente de caja fraccionario. Pues ya está, eres Dios. Claro, además pueden elegir los bancos centrales según la política, ¿no? Por ejemplo, en la depresión del 29 la Fed corta tipos de intereses y ya provoca ahí una crisis, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con las políticas que se han tomado durante el COVID, pues también pueden cambiar los tipos de interés y después de todo el dinero que se ha impreso y todas las políticas demás, otra crisis. Totalmente. O sea, en ese sentido estamos absolutamente vendidos. No podemos hacer nada. Con otras cosas que has dicho tú también pasa lo mismo, que lo has dicho muy bien. O sea, la idea de propiedad no existe ya. O sea, aquel concepto primitivo romano, ¿no? Es que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Yo se lo digo a los alumnos y les hago reflexionar sobre eso. Nosotros vivimos... Tú has dicho usufructo, me parece. Yo creo que es menos que eso. Ni siquiera es un derecho real. Lo que tenemos es una especie de alquiler. Sí. Somos inquilinos del Estado. ¿Por qué? Pues porque por adquirir, por tener y por transmitir, pagamos. O sea, si tú por vivir en tu casa, que te crees que es tuya, pagas a alguien, eso es un alquiler, ¿no? O sea, si la casa es mía, no me pago a mí mismo ni pago a nadie. La casa es mía y vivo allí. Ahora, si yo por pagar pago impuestos, el IBI, patrimonio, lo que sea, resulta que la propiedad la tengo, no es propiedad, sino que es un derecho de uso raro o una especie de alquiler que el Estado me deja estar ahí hasta que se le crucen los cables. Sí. Porque estás totalmente vendido en ese sentido.